Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que trata de rescatar a las mejores voces y talentos también artísticos del Ecuador. En este día para nosotros es un gusto y un honor entrevistar al economista Carlos Ibarra Escudero, con quien vamos a conversar sobre su trayectoria artística. Él ha sido parte de muchas orquestas que han dejado un legado bastante grande acá en el país. Así él ha sido cantante e instrumentista, así como también autor y compositor, y es ejecutante de la armónica. Economista, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio y sobre todo conocer la trayectoria y el legado que usted ha dado al campo artístico y al campo cultural de nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, Liliana, ¿cómo está usted? Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a usted su bondad, su gentileza por la entrevista y estoy a las órdenes de usted para conversar sobre todos los pasajes de mi vida artística, de mi vida profesional, tanto y cuanto pues se enfoque en lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Claro que sí, economista. Hablemos ahora de este inicio, ¿por qué se dio este apego? Nosotros conocemos de que usted, por ejemplo, era de la banda de guerra del Colegio Mejía, usted, por ejemplo, era parte fundamental también de esta etapa. Cuéntenos cómo inició este acercamiento a la cultura, se podría decir, al campo artístico. Sí, efectivamente, allá por los años 57, 58, yo ingresaba al Instituto Nacional Mejía y mi afición desde muy pequeño, antes en el colegio yo también ya era de la banda de guerra de mi escuelita, de la escuela Simón Bolívar en la ciudad de Guaranda. De tal suerte que al ingresar al colegio Mejía ya con una poquitilla de experiencia, pues fui llamado por mi afición a ser uno de los primeros integrantes de la banda de guerra del colegio. Y así que tuve yo mis inicios musicales, especialmente cuando desfilábamos efemérides de nuestro país, Batalla de Pichincha, 24 de mayo, qué sé yo, fiestas de Quito. En fin, cuando participaba en la banda de guerra, pues tuve el honor de ser elegido jefe de la banda de guerra del colegio, desde mis inicios. Entonces, desde esos inicios ya hubo este acercamiento, pero ¿cómo usted al graduarse decidió ingresar al Conservatorio Nacional de Música de acá de la capital ecuatoriana? ¿Por qué decidió usted también estudiar la trompeta y el contrabajo? A ver, efectivamente, cuando yo terminé mis estudios en el Colegio Nacional de Mejía, después de graduarme, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque lo lógico para un estudiante de esa época era seguir la universidad. Pero yo ya a partir del cuarto año de Colegio Mejía fui invitado por uno de mis amigos, compañeros de colegio, que tenía sus familiares que conformaban la Orquesta de Estudiantes del Jazz.
En los años, le hablo de los años 59, 60, yo ya formé parte de la Orquesta Estudiante del Jazz. Mi compañero me llevó, practicamos, fui inicialmente percusionista de la orquesta. Luego pasé al canto de la orquesta. Y como le digo, lamentablemente no pude continuar mis estudios porque más se inclinó mi afición por la música que por los estudios superiores. De tal suerte que ya como un viaje a la Feria de Cali, como un viaje acá, un viaje dentro del país, bailes, etcétera, pues me incliné por la música y me dio por entrar al Conservatorio Nacional de Música en esos años y dejé de estudiar. Entonces yo seguí en el Conservatorio Nacional de Música por la época de los años 60 hasta el 64 más o menos, que cursé unos 4 años en el Conservatorio Nacional de Música. Estudié los instrumentos trompeta y contrabajo con profesores de mucha valía, como Pepe Salgado y Carlos Bonilla, ¿no? Entonces ellos me inculcaron mucho y aprendí muchas cosas. Usted fue integrante, por ejemplo, usted dice de estudiantes del jazz, ¿no? Pero usted también estuvo en otra orquesta que causó mucha sensación en esa época. Por ejemplo, se presentaba en las mejores emisoras de acá de la capital ecuatoriana y del Ecuador, como es la Salgado Junior. ¿Podría comentarnos cómo fue su etapa en esta orquesta? A ver, sí, posteriormente de haber estado en Estudiantes del Jazz alrededor de unos 4 o 5 años, una fecha conmemorando la inauguración del edificio de la Caja del Seguro Social, se presentaban las orquestas Estudiantes del Jazz y Salgado Junior de Quito. En esa noche, pues, yo estaba actuando en Estudiantes del Jazz y parece que al maestro Salgado le gustó mi actuación, en fin. Y el siguiente día fui llamado a conformar la Salgado Junior, la orquesta en la cual permanecí alrededor de 14 años. ¿Cómo fue su paso también por esta orquesta? ¿Cómo fueron las presentaciones? Porque, por ejemplo, los mejores presentadores de esa época de emisoras Gran Colombia, por ejemplo, como el señor Edwin Salazar, el señor Edgar Villarruel Caviedes, siempre les presentaban a los miembros y a los integrantes de esta orquesta. En las festividades de Navidad especialmente, había transmisiones radiales desde el Coliseo de Deportes, desde el Coliseo Julio César Hidalgo. Desde allí, pues nosotros hacíamos nuestra música, siempre alternando con orquestas de Guayaquil, Blasio Junior, Orquesta América, Figaraos, etc. Entonces, las transmisiones radiales lo emitían en esa época, sea Radio Nacional Espejo, emisora Gran Colombia, y me acuerdo, sí, de Edgar Villarruel Caviedes, que fue uno de los puntales en Gran Colombia para que él fue uno de los presentadores de la orquesta en muchos festivales, especialmente como le cuento en los bailables de Navidad en el Coliseo Cerrado. Por emisora Gran Colombia, el escenario permanente de los éxitos. Nuevamente el programa hit de todos los tiempos, el fabuloso Show de Shows. La animación de gala que ha llegado al alma de todos los ecuatorianos. Los aplausos para recibir en el escenario a Salgado Junior. Amigos y amigas, de inmediato Salgado Junior les dice buenas noches con su tema musical característico. También estuvo en otros grupos y en otras orquestas, como por ejemplo Mariano de la Torre, Sonora Hermanos Vaca, los Maxi Combo, y aparte de eso, usted fue fundador de la Orquesta Medardo y sus Players, que hasta ahora está en vigencia y es una de las orquestas más reconocidas del país. Efectivamente, con Medardo Lozuriaga fuimos compañeros del conservatorio, él fue presidente de la Escuela de Música, yo soy vicepresidente.
Y pues éramos grandes amigos y él me comentaba que pensaba hacer un grupo acá con los muchachos porque él fue componente del Quinteto América, donde yo también incursionaba en muchas ocasiones. Entonces, una ocasión me dijo, sabes que voy a traer a unos muchachos de Loja y quiero que me acompañes tú inicialmente. La primera presentación de Medardo, y para que lo sepa la ciudadanía, que conozca la historia de Medardo, fue en Almacenes Verdace, frente al Teatro Hollywood. Ahí tuve yo la primera presentación con Medardo y con los muchachos, los players de Loja. Luego pues incursioné en orquestas como Mariano Latorre, con los hermanos Vaca, estuve una buena temporada en el Hotel Colón, cerca de un año, trabajando en la boda del Hotel Colón con los hermanos Vaca. Ya, pero usted también fue artista invitado también en otras orquestas, ¿verdad? Sí, bueno, he participado con Mariano de la Torre, como lo digo, he estado con Quinteto América, orquestas, Los Titos, con algunos de ellos, ¿no? A ver, hablemos ahora de Polibio Mayorga también, con él también, ¿verdad? A ver, sí, y Polibio Mayorga fue uno de los compositores y arreglistas de la época muy afamados en Quito. Y él tuvo la gentileza de invitarme a hacer unas grabaciones con él. Allá por los años 65, 66, grabamos El Peregoyo y Al Calor de la Cumbia, me acuerdo. Al calor de la cumbia. Hicimos un tango que se llamaba El Mamarracho. Bueno, en fin, hemos hecho grabaciones con Polibio, pero él tuvo la aspiración grande de salir fuera del país y está radicado ahora en los Estados Unidos. Un buen arreglista, un buen músico, que lo recuerdo mucho. Usted, por ejemplo, es cantante, es compositor, pero también es ejecutante de la armónica. Usted graba su primer CD acompañado de los hermanos Vaca. ¿Podría comentarnos también sobre este trayecto y por qué usted se dio este paso de cantante, compositor, de intérprete, ya a ejecutante de la armónica? Mira, cuando yo ya dejé la Orquesta Sagrado Junior, ingresé nuevamente a la universidad, pues nunca me olvidé de la música. Y como tenía yo un instrumento a la mano, que siempre me agradó, siempre me gustó, desde muchacho yo tenía mi armónica pequeñita de plástico, un rondincito, que lo andaba a cargar, y siempre estaba haciendo música, tocando, haciendo cositas, ¿no? Pero una ocasión en el Colegio Mejía, un profesor me escuchó tocar y me dijo si yo podía interpretar el himno nacional en armónica. Y ventajosamente lo hice bien. A la siguiente clase, el profesor tuvo la gentileza de obsequiarme una armónica Homer semiprofesional. Con esa armónica comencé a desarrollar este instrumento muy complejo y hacer música ya. De pronto se me ocurrió pues, hacer la primera grabación con Aníbal Vaca, que lo recuerdo mucho, ahora está en los Estados Unidos, radicado Aníbal. Y con él pues hicimos los arreglos y fuimos al estudio y grabamos el primer CD en armónica que se llama Acuarela Musical en Armónica, con temas internacionales, nacionales, etc. Es mi primer CD que fue grabado en el año 2004. Pero usted con otros maestros también de la música, como Paco Godoy y Tito Sangucho, también graba otro CD. Eso es después, ¿verdad? Efectivamente, con Paquito Godoy y Tito, nos reunimos en el estudio de Tito Sangucho para hacer un CD porque en esa época yo compuse 2 temas para mis padres, un pasillo que se llama Lucita y un vals que se llama Don Ernesto, que lo interprete en la voz mi hija Mabel. Pero para tratar de sacar un CD que vaya dedicado a mis padres, lo hice completo y sacamos con 12 temas, los 2 temas cantados por mi hija y los adicionales pues fueron temas en armónica que grabamos con Paco Godoy y Tito Sangucho. El CD se llama A mis padres.
Y Boleros en Armónica, ¿cuándo se grabó? ¿Cómo es? ¿Y de qué se trataba también? Porque dice que aquí sí eran temas sumamente románticos. Sí, efectivamente, Boleros en Armónica fue otro trabajo adicional que yo preparé las pistas. Fui al estudio Octavo Arte y allí, y pues con Pepe Buenaño hicimos el trabajo adicional de la grabación, ¿no? Pero es un cover que titula Boleros en Armónica. Son algunos boleros, inclusive tengo boleros grabados con las pistas de los Panchos, con pistas con mariachis, etcétera, pero es muy agradable. Los boleros de antes, ¿no? Son muy, muy agradables. Como usted mismo dice, son delicadamente románticos. Exactamente, exactamente. Economista, pero usted también es un admirador de una agrupación de Cuba que dejó mucho legado y hasta la actualidad está vigente, como es la Sonora Matancera. ¿Por qué usted evocaba a la Sonora Matancera? A ver, Liliana, que por ahí, por los años 2016, 2017 o 2018, no recuerdo bien, fue mi primera incursión a La Habana, Cuba. Por asuntos familiares tuve que estar por allí. Y me gustó mucho el ambiente de la música tropical, que yo siempre lo practicaba y lo vivía en vivo y en directo allí, al asistir al Club Tropicana de La Habana. Entonces, allí pues parece que me motivé mucho en esa música, en ese ritmo, en el son cubano, en la guaracha, en el guaguancó. Y traje acá unas pistas desde La Habana de la Sonora Matancera. Nos preparamos y fuimos al estudio y hicimos un cover que se llama Evocando la Matancera, ¿no? Entonces, este disco tuvo mucha acogida, porque son recuerdos inolvidables de temas que grabó La Matancera con sus diferentes cantantes, ¿no? Leo Marini, Carlos Argentino, Celio González, etc. Entonces, yo tuve la oportunidad de tener esa dedicación de recolectar esas pistas y traerlos acá a la ciudad de Quito y hacer en estudio un cover que se llamó Evocando a la Matancera. Claro, con temas que son sumamente conocidos y queridos por los oyentes también. Sin embargo, acá, no solamente acá en el Ecuador, sino a escala de Latinoamérica y el mundo, como que somos muy apegados también, específicamente ponemos una fecha en la Navidad, a los villancicos. ¿Por qué son importantes los villancicos? Porque usted también realizó la presentación de su CD relacionado con este tema. A ver, sí, Iliana, esto es muy importante porque una de las facetas mías dentro de la actividad musical que he tenido es una inmensa satisfacción haber compuesto 12 temas inéditos de villancicos. En especial me destacan El Niño Jesús Runa, que es un villancico muy hermoso, que fue una inspiración cuando yo pasaba por las faldas del Chimborazo y tuve la oportunidad de admirar esos paisajes, y se me ocurrió pues sacar el villancico Niño Jesús Runa. Y obviamente pues como un homenaje a nuestro querido cerro quiteño, tuve la oportunidad también de componer El Niño del Panecillo, un villancico muy escuchado y está dando ya un poco de radiodifusión en las emisoras, y espero pues que la ciudadanía le guste y vaya haciendo sonar ese disco en las Navidades próximas, ¿no? Verá que sí, va a ser un éxito.
y pañales de liencillo, nace un niño bonacho, arriba en el panecillo. Este niño es bien quiteño y su madre muy gallarda, cobijando está su sueño, nuestra Virgen de Legarda. Villancicos noche y día, tomadas un buen pasillo, cantemos con alegría al niño del panecillo. Villancicos noche y día, tomadas un buen pasillo, cantemos con alegría al niño del panecillo. También es como apegado, le gusta que la cultura también se junte con el deporte. Usted hizo algo por la Culta Barra, ¿podría contarnos sobre eso? Así, efectivamente, yo soy hincha del Deportivo Quito. Te queremos campeón. Públicamente lo declaro. Por allá, por los años 60, 65, recuerdo, que yo ya iba a la Culta Barra, fue uno de los miembros de la Culta Barra, y yo decía, como hay canciones del Deportivo Quito, etcétera, de la barra de la tribuna, de la barra de la mafia soligrana, etcétera. Entonces dije yo, ¿a qué hace falta una canción para la Culta Barra? Entonces, tomé los nombres de la gente que se sentaba en el estadio ahí, de la gente más chispeante, más popular de la barra, etcétera, etcétera. Y compuse la canción y tuvo un éxito porque ocupó el tercer puesto en el primer festival de música deportiva que organizó la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Entonces, después de hacer la Culta Barra, pues, con el Deportivo Quito, se coronó campeón a los 40 años en el año 2008. Con Tito Sangucho, ni el que habla, pues comenzamos a trabajar. Yo compuse los 10 temas que están en el disco y también soy autor de la música del himno del Deportivo Quito. Y sacamos el disco que se llama Te quiero ver campeón. Ah, de ahí viene el disco, de ahí viene el nombre, el tema ese, Te queremos campeón. Te queremos ver campeón, sí. Ah, ya, entonces... En esa grabación, pues, interviene mi hija Mabel, que canta los temas, el hijo de Tito Sangucho, Miguel Ángel, y quien habla, que completamos la grabación del CD que se llama Te queremos ver campeón, en homenaje al título del Deportivo Quito en el año 2008. ¿Y sigue siendo hincha del Deportivo Quito, economista? Hasta la muerte del título. Economista, Sí. pero usted no solamente es compositor, no solamente es compositor, autor, intérprete, no solamente toca la armónica, sino que también usted es una personalidad que se relaciona también con la incursión al dibujo. Usted le gusta mucho la plumilla, usted ya ha realizado una exposición, cuéntenos sobre esto. Sí, una de las facetas de mi vida pues, ha sido hacer estos borradorcitos en papel. Siempre me gustaba desde el colegio hacer borradorcitos, paisajes pequeños. Pero posteriormente, pues la técnica de la plumilla me agradó, me gustó. Y hice mi primera exposición allá por los años 2001 en el Fred Bananas, en un bonito restaurante acá en Quito. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Con esa experiencia, pues, he seguido pintando, haciendo mis obras que son conocidas dentro y fuera del país, ¿no? Pero con la modestia siempre sigo trabajando y haciendo, porque es una faceta que me gusta mucho, ¿sí? Igual que la música, me gusta mucho dibujar. Así es, pero las dos cosas las hace muy bien porque la plumilla es excelente y cuando uno escucha los CDs también se puede ver su talento. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias. Pero usted, ¿cómo pudo realizar o cómo pudo usted, por ejemplo, relacionarse, ¿no? Con la cultura, con el deporte, con el arte, con la pintura? Pero usted también casi la mayor parte de su vida laboral ha estado en el sector público.
Sí, efectivamente, yo dejé la Orquesta Salgado Junior en el año 74 y a partir de esa fecha, pues, tuve la suerte de ingresar a una de las mejores instituciones, con orgullo lo digo, del país, que fue el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL. Yo trabajé allí como economista en el área de distribución y pues durante 25 años estuve yo haciendo gestión en esa institución en actividades de empresas eléctricas del país. Me desarrollé en muchas actividades, fui comisario de empresa, fui director de empresa, representante, miembro de juntas de accionistas, etcétera, y siempre en el área administrativa financiera y en el control financiero y administrativo de empresas eléctricas. Pues tuve la oportunidad de hacer cursos, de viajar al exterior, gracias a la bondad de mi empresa donde yo trabajé. Usted, cuando usted vivió, pasó su niñez en la provincia de Bolívar, ¿cómo fue? ¿Cómo se trasladaron a Quito? Bueno, la aspiración de todos los padres siempre es mejorar la situación de su familia. Y pues por asuntos de estudios de mis hermanos que ya estaban cursando niveles superiores de universidad, tuvieron mis padres la iniciativa de venir a la ciudad de Quito, allá por los años 57. Entonces yo desde allí yo ya comencé mi actividad, como le contaba inicialmente, en el Colegio Nacional Mejía. Ahí comencé a cursar mis estudios profesionales. Ahí me gradué de bachiller. Luego pues dejé unos 3 años de estudiar por el asunto musical y posteriormente pues nuevamente regresar a las aulas universitarias, ¿no? Pero usted nunca ha dejado la música es como que está en sus venas, la música es como que siempre le acompaña. Yo le quiero dejar, pero la música no me deja. Siempre estoy escuchando música, siempre estoy golpeando, siempre estoy inquieto, porque me gusta, ¿no? Me gusta. Mire, yo no encontré una faceta ya en La Habana, que yo pasaba por ahí visitando, haciendo un poco de turismo. Cuando sonaba un grupito, yo estaba ahí ya, y con buena suerte, porque fui acogido por ellos, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer música con gente cubana, ¿no? Que fue para mí una satisfacción enorme, ¿no? Claro, ¿y cómo se siente usted de haber trabajado con las personalidades de la música, por ejemplo, y haber sido amigo y conocidos de ellos, como el señor Polibio Mayorga, el señor Sangucho, el señor Medardo Luzuriaga? ¿Cómo se siente usted de haber sido partícipe también de esa época de oro de la música, de las grandes orquestas, como por ejemplo Estudiantes del Jazz, Salgado Junior, los hermanos Vaca? ¿Cómo siente usted también el aporte que usted ha dado? Porque ahí se hacía como un trabajo en equipo. Bueno, yo recuerdo mucho, primero a mi profesor Pepe Salgado, ¿no? Un músico pues muy interesante, muy inteligente, músico completo. Él era un maestro que le sacaba el arreglo musical pues en 2 o 3 minutos. Le prometo a doña Eliana que yo iba con él a una rocola y cogía un papel, pintaba su pentagrama y en 4 o 5 minutos él tenía ya la melodía, al siguiente tenía armada el arreglo para toda la orquesta y qué reglas, ¿no? Qué músico. Y sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, Pepe, Jorge Salgado, Aníbal Salgado, uno de los mejores trompetistas que tenía el país, Homero, etcétera. Y buenos músicos. Medardo Luzuriaga, otra personalidad en la música. A él en los bailes de que queríamos hacer alguna música que estaba de moda y no teníamos el arreglo, yo le tarareaba nomás en su oídito, y le seguía en su acordeón, ponían los acordes y nos íbamos para adelante. Era un músico completo también. Igual, Segundo Bautista, igual, segundo, musicazo. Tito Sangucho, buen arreglista, buen amigo, buen músico. Aníbal Vaca, un genio.
Aníbal Vaca es uno de los mejores pianistas de Sudamérica, le diría yo. Es un muchacho que se cultivó, perdón, en el conservatorio. Fuimos compañeros de aula en teoría y solfeo. Pero él fue un estudioso del piano, un estudioso de la armonía musical, de la composición, y él hacía todos los arreglos para su orquesta. Él acompañaba shows internacionales, en fin, y era un músico solicitado de la época. Uno de los buenos músicos que tuve el honor de trabajar junto a él y hacer mi disco, como le conversaba, que fue arreglista del tema de la armónica que se llama Acuarela Musical en Armónica. Él hizo los arreglos y él fue uno de los partícipes también en festivales de OTI. Aníbal Vaca fue uno de los puntales del país como arreglista y director de orquesta. En fin, muchos músicos, ¿no?, que se me escapan, pero recuerdo de los Locos del Ritmo también. Qué experiencia de ellos, ¿no? Músicos incansables, viejos músicos, tocadores, en fin, una época maravillosa de la vida bohemia en Quito y musical. ¿Se podría decir que ellos son sus referentes, economista? Efectivamente, sí diría que sí, pero yo le digo que la mayor referencia musical y el mayor respaldo que tuve fue de la Orquesta Salvador Junior. Ahí hice mi casa musical, porque efectivamente todos eran músicos profesionales y profesores de conservatorio, en fin, y recibía buenos consejos, y la musicalidad que había ahí en esa época era buenísima. Era la orquesta que acompañaba los shows internacionales. Venía Rafael de España, venía Monabel, venía Alberto Vázquez, venía Guzmán, etc. Y la llamada a acompañar era la Orquesta Salgado Junior, ¿no? Entonces, una linda experiencia. Con Salgado Junior, los invitados esta noche escuchábamos en ritmo de cumbia Fantasía Nocturna. Y otro aplauso para quienes componen la mejor orquesta de la capital. Gran Colombia. La proliferación de ritmos lo ha sido OIC para que Salgado interprete cada uno de ellos. Y esta noche ha seleccionado como número 3 en este programa un ritmo de Boogaloo. Su título es Pata Pata. Y los aplausos se repiten para Salgado Junior. Que extraña de esa época usted? Bueno, siempre se extraña. Efectivamente, lo que se extraña es hacer música, hacer divertir a los bailadores de la época y los que siempre estaban con orquesta, ¿no? Los shows internacionales, los viajes, las giras, los ensayos musicales con orquesta, los acompañamientos a personalidades musicales que venían al Ecuador, etcétera. Pero lo más que se extraña es a los amigos que siempre han estado tocando junto a uno, ¿no? Tener 16 músicos de respaldo atrás era una satisfacción enorme, ¿no? Claro, era otra época, ¿no? Donde se puede ver en las fotos de esa época, sobre todo de la Orquesta Salgado Junior, todos elegantes, ¿no? O sea, bien, como que se los veía muy empoderados también en lo que estaban haciendo, en lo que querían decir, en lo que querían cantar y en lo que querían bailar también, porque usted siempre ha estado apegado más a la música tropical. Efectivamente, nosotros teníamos alrededor de 12, 14 uniformes porque cada baile pues se merecía
un cambio de indumentaria y a los bailes de gala también teníamos que ir siempre un poquito pintones, como se decía en esa época, ¿no? Entonces, sí había ese respeto a los amantes de la música, ¿no? Y siempre estábamos, la Orquesta Salgado se caracterizaba por eso, ¿no? Claro, y se les veía todos elegantes y con terno y al son de un mismo paso. O sea, encima de que cantaban bien bonito, les tocaba hacer el mismo paso. No se cansaban ahí. ¿Cómo hacían cuando ya querían respirar bien? Bueno, mire, a diferencia de hoy, yo he visto que en los escenarios a 3, 4 cantantes que se desbaratan adelante, ¿no? Antes era sencillito, un bailecito modesto, tranquilito, ¿no? Fraseadito, pero sí lo hacíamos el ritmo para, digamos, invitar a los bailadores que estaban al frente para que se animen y degusten de la música de la Orquesta Salgado Junior, ¿no? Economista, ¿le gustaría a usted que las orquestas continúen con ese poder, se podría decir, que tenían antes, con ese gusto también para los oyentes? Porque mucha gente, por ejemplo, en las fiestas de Quito, hace varios años, por ejemplo, las orquestas eran los invitados de lujo para los barrios, para los sectores. ¿Quisiera usted que se reactive nuevamente en las orquestas? ¿Qué es lo que desearía usted? Efectivamente, eso era una otra época, ¿no? Pero sí me gustaría, como usted manifiesta, pues que se reactive esta actividad, ¿no? En Quito. Porque antes, pues, como usted manifiesta, en las fiestas de Quito, cada barrio, cada zona, cada esquina tenía su orquesta y los bailes eran, pero hasta el amanecer. Nosotros tocábamos, por ejemplo, en la Guayaquil de Oriente, animaba a don Edgar Villarroel en la esquina del movimiento, tremendo. Tocábamos en Santa Prisca, tocábamos el Amazonazo. Bueno, en fin, ahora estas de Quito se reducen a un grupo reducido de gente que tiene dinero y va a los lugares cerrados, músicos internacionales, artistas internacionales. Muy poca acogida tiene el músico ecuatoriano acá ya. Antes era, pues, las orquestas de Guayaquil, orquestas de Riobamba, de Ambato, de Quito, que hacían las festividades de Quito en cada barrio. Sonaba una orquesta en cada esquina. Era lindo, maravilloso. Sí, era bonito, la vecindad también, ¿no? Cómo participaban todos. Economista Carlos Ibarra Escudero, cuéntenos qué significa ser ejecutante de la armónica. A ver, cuento que aquí modestamente en el Ecuador y en Quito, contado con los dedos de la mano, habremos unos 4 o 5 ejecutantes de armónica, entre ellos un señor Aguirre que anda por Europa y el que habla, y un señor en Guayaquil que tiene una óptica, y no conozco nada más. El instrumento es muy complejo. No hay instituciones donde haya cabida para que vayan gente que le guste este instrumento a aprender. No hay una metodología para aprender a ejecutar la armónica aquí en el Ecuador. En el conservatorio no hay este instrumento, no dan este instrumento en el conservatorio. Obviamente, si tiene su partitura musical, la armónica tiene su partitura musical. Internacionalmente, pues la armónica está constituida siempre para hacer blues, para hacer jazz, etcétera, etcétera. Pero también se presta para hacer música nacional, música tropical, música, pues canciones de toda índole, pero eso ya depende del ejecutante, ¿no? Y del gusto de cada uno. El que persiste lo logra, y el que no, pues se quedará ahí, ¿no? Así es, economista. Economista, queremos agradecerle por esta entrevista, sobre todo por darnos a conocer esa época bonita de las orquestas, donde todos a un solo paso cantaban temas que eran fundamentales y eran coreados, ¿no? Por el público, no solamente en las fiestas de Quito, podría ser fiestas de los barrios, fiestas también de los colegios, esa época maravillosa donde no teníamos miedo de salir a la calle. Sí, doña Ileana, efectivamente, pues las épocas hermosas, las fiestas navideñas,
las fiestas de Quito, donde comenzaban con los pregones, siempre estaban las orquestas, siempre estaban los desfiles, los bailes, etcétera. Siempre fue una época muy, muy hermosa, muy digna de resaltar. Pero espero que es cuestión ya de gustos y de autoridades, en fin, de que se pueda nuevamente reiniciar esta actividad que Quito lo necesita, ¿no? Con tremendos problemas que ha tenido en esta época la humanidad, por lo menos en estos meses que finalizan el año, pues tener cierta alegría, cierto compartir con sus familiares, con sus amigos, y hacer un poco de música, divertirnos, bailar y gritar por nuestro Quito, ¿no? Claro que sí, decir viva Quito también, con todo, Así a todo es. pulmón. Muchas gracias, economista, por su entrevista. A usted, Liliana, le agradezco por su gentileza y que tenga usted muy buenos días, ¿no? Muchas Buenos gracias. días a usted. En este día hemos dialogado con el economista Carlos Ibarra Escudero, con quien hemos dialogado, hemos conversado sobre su trayectoria artística. Él ha sido parte de muchas orquestas ecuatorianas que son muy conocidas, como por ejemplo Estudiantes del Jazz, la Salgado Junior, también la Sonora Hermanos Vaca, entre otros. Él también ha sido cantante, compositor, instrumentista y autor también y compositor de algunos temas. Él es ejecutante de la armónica, como hemos hablado en este último espacio. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo programa más, conversando sobre más de las voces de la radio. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, que tengan una buena tarde. Nos volveremos a escuchar en el próximo programa. Se engalana la ciudad de luces con mucho brillo, se prendió la Navidad, que bien luce el panecillo, los Reyes Magos presentes le regalan un zarcillo, junto al niño reverentes, guardianes del panecillo. Villancicos noche y día, tonadas un buen pasillo, cantemos con alegría al niño del panecillo. Villancicos noche y día, tonadas un buen pasillo, cantemos con alegría al niño del panecillo. Junto a su madre María, tranquilito y muy sencillo, presente esta noche y día, alegrando al panecillo. Los quiteños, los turistas, le dicen guapo al chiquillo, y le cantan los artistas al niño del panecillo. Villancicos noche y día, tonadas un buen pasillo, cantemos con alegría al niño del panecillo. Villancicos noche y día, tonadas un buen pasillo, cantemos con alegría al niño del panecillo. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.